Hola, buenas noches. Hoy quiero empezar este video con una idea muy simple, pero que a veces olvidamos. Un pequeño acto de bondad que puede cambiar el día de alguien. Nunca subestimes el poder de ayudar a los demás. Piensa en un momento, la última vez que alguien te ayudó sin esperar nada a cambio. Puede cambiar, puede haber sido un pequeño gesto, un vecino que sostuvo la puerta, un desconocido que te devolvió algo se te cayó, un amigo que apareció justo en el momento que más lo necesitabas. Esas cosas, aunque parezcan mínimas, dejan huella. Hoy vamos a hablar de la solidaridad, que es realmente por qué importa tanto en el mundo en el que vivimos. ¿Qué beneficios trae tanto para quien lo recibe como para quien lo practica? Y también vamos a ver algunas historias que muestran cómo un gesto pequeño puede tener un impacto mucho más grande de lo que nosotros imaginamos. Quédate hasta el final para ver, cerrar con ideas prácticas y concretas para que empieces a vivir la solidaridad desde hoy mismo sin necesidad de grandes gastos, ni mucho menos tiempo y dinero. Cuando hablamos de solidaridad, no es simplemente un concepto abstracto que aparece en los discursos o en las noticias o cuando ocurre una tragedia. Es una forma más básica. La solidaridad es la disposición de ayudar a otra persona a ponernos cuando ponernos cuando sea un momento en su lugar o actuar en consecuencia, ¿no? Es fácil pensar que la solidaridad se trata solo de grandes causas catastróficas, naturales, campañas de recaudación, crisis humanitarias. Y, y sí, la solidaridad se manifiesta ahí de manera muy visible, pero también quizás sobre todo se manifiesta en lo cotidiano, en escuchar a alguien que está pasando por un mal momento, en ceder el asiento, en ofrecer ayuda sin que no nos lo pidan, en notar cuando alguien necesita algo o actuar antes de que tengan que explicarlo, ¿no? Hay una diferencia importante entre la solidaridad y la simple pasión, o la simple compasión. La compasión es sentir empatía por el dolor de otro. La solidaridad va un paso más allá. Se convierte en la acción. Puedes sentir compasión por alguien y quedarte solo en ese sentimiento. La solidaridad implica hacer algo con eso que sientes, ¿no? Otra idea clave es que la solidaridad depende eh, de tener mucho, no depende de no tener mucho para dar, no hace falta ser rico, tener mucho tiempo libre, una posición de poder para ser solidario. De hecho, algunas de las expresiones de solidaridad más significativas vienen de la persona que también atraviesan dificultades, pero eh, pero eligen igual mirar hacia los demás. En el fondo, la solidaridad parte de una idea muy simple. No estamos solos. Nuestras acciones, por más pequeñas que aparezcan, pueden aliviar o agravar la carga de otra persona. Elegir aliviar, aunque sea un poco, el corazón de lo que significa es lo que significa ser solidario, ¿no? La solidaridad importa hoy más que nunca, ¿sí? Vivimos en una época particular, por un lado, nunca habíamos estado tan desconectados, podemos hablar con alguien desde el otro lado del mundo en segundos, pero por otro lado, muchas personas reportan sentirse más solas que nunca, más desconectados de quienes tienen físicamente cerca. Esa combinación, mucha conexión digital y poca conexión real, hace que los gestos concretos de solidaridad cobren un valor esencial. Un mensaje de texto preguntando cómo estás, un escrito con atención, una visita presencial, una llamada en lugar de un mensaje, vuelven actos que realmente marcan diferencia, precisamente porque son cada vez más escasos. Además, vivimos rodeados de un flujo constante de noticias difíciles, crisis económicas, conflictos, desastres.
Problemas de salud mental frente a un panorama tan amplio, es fácil sentir que nuestra ayuda individual no puede cambiar nada, que el problema es demasiado grande para una sola persona. Es verdad, sí, que no podemos resolverlo todo, pero la solidaridad no busca resolver el problema completo del mundo, busca aliviar la carga de la persona que tenemos justo enfrente, ¿no? También vale la pena mencionar que la solidaridad no es solo responsabilidad del gobierno, de organizaciones o instituciones. Esas estructuras son importantes y necesarias, pero no reemplazan lo que ocurre cuando una persona decide de manera consciente cuidar de la otra. Las grandes soluciones sociales muchas veces empiezan con pequeños gestos individuales que se multiplican. ¿Ya? Beneficios de aplicar la solidaridad. Practicar la solidaridad no solo transforma la vida de quien lo recibe, sino transforma de manera profunda la vida de quien lo practica. Veamos algunos de los casos importantes. El primer punto podría ser fortalece nuestro sentido de propósito. Ayudar a una persona nos recuerda que las acciones importan. No tenemos algo valioso para ofrecer. eh, que tenemos algo valioso eh, para ofrecer. Esa sensación de propósito es una de las bases más sólidas de bienestar emocional a un largo plazo. También tenemos en este punto, mejora nuestro estado de ánimo de forma inmediata. Existe evidencias conscientes, conscientes de que los actos de bondad hacia otros generan una respuesta emocional positiva en quien los realiza, algo que muchas veces no reconoce como el efecto ayudante. No es necesario esperar una semana para sentir el beneficio, suele notarse casi al instante. También tenemos en este punto, fortalece los lazos comunitarios. Cuando ayudamos a alguien o alguien nos ayuda a nosotros, no crea un vínculo, o mejor dicho, se crea un vínculo. Las comunidades donde la solidaridad es una práctica habitual suelen ser comunidades más resilientes, capaces de sostenerse mutuamente en momentos difíciles. También tenemos el punto, cambia nuestra perspectiva sobre nuestras propias dificultades. Cuando dirigimos la atención hacia una necesidad de otra persona, muchas veces logramos poner en perspectiva nuestros propios problemas. Esto no significa minimizar lo que estamos viviendo, sino recordar que también tenemos algo para ofrecer, incluso en medio de nuestras propias dificultades. Y, y por último, generar un efecto multiplicador. La solidaridad tiene a contagiarse cuando alguien recibe ayuda genuina. Es más probable que esa persona en algún momento ayude también a alguien más. Solo un gesto puede iniciar una cadena que ni siquiera llegamos a ver por completo, ¿no? Estos beneficios no son un motivo egoísta para ser solidarios, sino una muestra de algo más profundo. Estamos diseñados a vivir en comunidad para cuidarnos mutuamente. Cuando actuamos en contra de la naturaleza, aislados y desconectados de los demás, algo en nosotros se resiente. Y cuando actuamos en sintonía con ella, ayudando y dejándonos ayudar, algo en nosotros se fortalece. Historias que inspiran pequeños actos, grandes impactos. Para entender mejor el poder real de la solidaridad, vale la pena detenerse en algunos ejemplos concretos del tipo de impacto que puede tener un gesto aparentemente pequeño, ¿no? El desconocido que cambia rumbo de un día difícil. Piensa, piensa en alguien que atraviesa uno de los días más duros de tu vida. Tal vez te acaban de recibir una mala noticia y en medio de ese momento un desconocido nota que algo no está bien y simplemente le pregunta si está bien, le ofrece un café o se sienta a acompañarlo unos minutos.
Porque esto no resuelve el problema de fondo, no, pero le recuerda a la persona que no está completamente sola. Y en ese momento exacto puede ser justo lo que necesitaba para seguir adelante, ¿no? Que cambie las cosas. El vecino que organiza sin buscar reconocimiento. Aquí, en muchos barrios y comunidades, cuando ocurre una emergencia, una inundación, un corte prolongado de servicios, una crisis de salud, suelen aparecer alguien que empieza a organizar ayuda, coordinar turnos, reúne recursos, conecta a quienes necesitan algo con quienes puedan darlo. Muchas veces esas personas no busca ningún tipo de reconocimiento, simplemente ve una necesidad y decide actuar. Este tipo de liderazgo silencioso es una de las formas más poderosas de solidaridad. Cada cadena que empieza con un gesto, con un solo gesto, ¿no? La cadena empieza con un solo gesto. Hay historias que se repiten en distintas comunidades alrededor del mundo sobre personas que reciben ayuda inesperada en un momento de necesidad y que tiempo después deciden hacer lo mismo por otra persona, sin ninguna relación con quien los ayudó a ellos. Ese gesto original que quizás mereció un pequeño o quizás pareció pequeño en ese momento, termina generando una cadena de ayuda que se extiende mucho más allá de lo que el autor original hubiera podido imaginar, ¿no? La solidaridad entre quienes tienen menos también tenemos ese punto. Uno de los ejemplos más conmovedores de solidaridad ocurre precisamente entre una persona que atraviesa dificultades económicas o situaciones de vulnerabilidad. Es común encontrar en comunidades con pocos recursos redes de apoyo mutuo muy fuertes, vecinos que comparten comida, familias que cuidan a los hijos de otras familias mientras trabajan, personas que se organizan para resolver juntos lo que eh, individualmente sería imposible. Esto demuestra que la solidaridad no depende de la abundancia material, sino la disposición del corazón. Esas historias aún distintas entre sí comparten un mismo patrón. Alguien decide en un momento concreto mirar hacia el otro y actuar. Y ese acto, por pequeño que parezca en el momento de hacerlo, muchas veces termina teniendo un alcance que ni siquiera la persona que lo hizo podía haber imaginado. Obstáculos comunes para la solidaridad. eh, si la solidaridad trae tantos beneficios, ¿por qué no lo practicamos con más frecuencia? Vale la pena reconocer algunos de los obstáculos más comunes que nos dejan alejar de ella. La primera es la falta de tiempo o la sensación de no tener. Vivimos en ritmo de vida muy acelerados y muchas veces sentimos que no podemos permitirnos detener a ayudar a alguien más. Sin embargo, la mayoría de los actos de solidaridad no requieren mucho tiempo, requieren atención. El segundo es el miedo a que nuestra ayuda no sea suficiente. Frente a muchos problemas o a grandes problemas podemos sentir que lo que tenemos para ofrecer es demasiado pequeño, como parte, como para marcar diferencia. Y esa sensación termina paralizándonos por completo, ¿no? Pero como vivimos antes, no se trata, como dijimos antes, no se trata de resolver todo el problema, sino de aliviar lo que está enfrente a nosotros. El tercer punto puede ser, el tercero es la desconfianza. En un mundo donde a veces escuchamos de estafas o abusos de buena voluntad de las personas, es natural que volvernos más cautelosos. Esa cautela tiene su lugar,
pero cuando se convierte en desconfianza generalizada, termina cerrando las puertas a oportunidades genuinas de ayudar. Eso es otro punto, es el simplemente la costumbre de no notar. Muchas veces las oportunidades de ser solidarios están enfrente de nosotros, pero estamos tan absortos en nuestra propia rutina que no la vemos. Cultivar la atención hacia los demás es en sí mismo un primer paso hacia la solidaridad. Reconocer que los obstáculos no es una excusa para justificar la inacción, sino una manera de entender mejor para poder superarlos de manera consciente. ¿Cómo cultivar la solidaridad día a día? Veamos ahora a lo práctico. Aquí comparto varias formas, ¿no? O varias formas concretas de convertir la solidaridad en un acto real, no solo una buena intención pasional. Por decir la práctica, la atención activa, antes de, antes de poder ayudar, hay que notar Hay que notar, dedica un momento cada día a observar realmente las personas que te rodean. Alguien parece cansado, triste, apurado, necesita de una mano. Ese simple hábito de observación es el primer paso. También tenemos el siguiente, es practica la atención activa. Empieza por lo pequeño y lo cercano. No necesitas esperar una gran causa para ser solidario. Ayuda a un familiar con una tarea, escuchar sin interrumpir a un amigo que está pasando por un mal momento, simplemente preguntar, ¿cómo estás? Y esperar de verdad la respuesta son actos de solidaridad genuinos. Tres, ofrece ayuda sin esperar que te pida. Muchas personas, por orgullo, por no querer molestar, no piden ayuda aunque la necesiten. Aprender a ofrecerla de manera respetuosa, sin imponerla, puede ser una diferencia enorme. Cuatro, dona tiempo, no solo dinero. El dinero es valioso, pero el tiempo, dedicarlo a una persona, acompañarla, escucharla, ayudarla con una tarea concreta, tenemos, muchas veces tiene un impacto todavía más profundo. El siguiente punto podría ser involucrarte con causas o comunidades organizadas, ¿no? Sumarte a una iniciativa local, un comedor, una comunidad, un acto comunitario, un grupo de voluntarios, una campaña de ayuda, te permite multiplicar el espacio de lo que tú puedes hacer solo y además te conecta con otras personas que comparten la misma disposición. El punto y el como punto último, enseñan con ejemplo especialmente a los más jóvenes. Los niños y jóvenes aprenden la solidaridad observando, involucrarlos en pequeños actos de ayuda, explicarles por qué lo hacemos, siembra una semilla que puede acompañarlos toda la vida. Ninguno de estos pasos requiere la transformación radical de una vida. Lo que requieren es intención, la decisión consciente de mirar hacia los demás en medio de la rutina diaria, ¿no? Para cerrar, quiero volver a la idea con la que empezamos. Un pequeño acto de bondad puede cambiar el día de alguien. Nunca subestimes el poder de ayudar a los demás. No necesitas esperar el momento perfecto, ni tener más tiempo, ni más dinero, ni una situación ideal para empezar a practicar la solidaridad. La oportunidad muchas veces está más cerca de lo que pensamos. Es la persona que tenemos al lado en el mensaje que podemos enviar hoy.
en el gesto que podemos ofrecer sin que nadie nos los pida. Te invito hoy mismo hagas algo que concrete, pregúntale a alguien cómo está, escucha de verdad la respuesta, ofrece tu ayuda a quien lo necesite o simplemente dedica minutos a acompañar a alguien que lo esté pasando mal. Bien, gracias por haberme acompañado durante todo esto, este momento y que tenga buenas noches.